Que el Señor derrame infinitas bendiciones sobre todos. Soy Jesús Géliga Torres y les hablo en calidad de instructor bíblico de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. En el día de hoy nos proponemos ofrecerles el foro bíblico que corresponde al domingo 8 de noviembre del 2020. El mismo ha sido designado con el título de Lugares Especiales y usaremos los versos bíblicos correspondientes a Ezequiel 43, del 13 al 21. Escuchemos de inmediato la lectura de los mismos. En el nombre del Señor leemos Ezequiel capítulo 43, versículos del 13 al 21. Estas son las medidas del altar por codos, el codo de a codo y palmo menor, la base de un codo y de un codo el ancho, y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar, y desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo, 2 codos y la anchura de un codo, y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor 4 codos y el ancho de un codo. El altar era de 4 codos y encima del altar había 4 cuernos. Y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo el borde alrededor, y la base de un codo por todos lados, y sus gradas estaban al oriente. Y me dijo: Hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: estas son las ordenanzas del altar el día en que sea hecho, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadok, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor. Para ministrar ante mí darás un becerro de la vacada para expiación. Y tomarás de su sangre y pondrás en los 4 cuernos del altar y en las 4 esquinas del descanso y en el borde alrededor. Así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. El Señor añada bendición a su palabra. Confiemos, el Señor hermanos, ha hecho una invitación al profeta no fue para que eterno. exponga a sus compañeros de exilio los detalles del recinto sagrado que habrá de construirse en Jerusalén al regreso del exilio babilónico. La idea es que todos los exiliados comiencen a admirar el templo y se ilusionen con él. Con esto el profeta espera que dejen de fascinarnos con los templos de Bel y de Marduk que existen en Babilonia, porque el que se va a reconstruir sobre la colina de Sión los superará a todos, principalmente en términos de santidad. Pero para que todo acontezca, deben arrepentirse de su pasado pecaminoso y rebelde y promover el cumplimiento de las leyes del Señor. Solo así podrán participar del nuevo culto en el templo. Leamos el primer versículo de la lección, Ezequiel 43, 13, y dice como sigue: estas son las medidas del altar por codos, el codo de a codo y palmo menor, la base de un codo y de un codo el ancho, y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar. Varias culturas antiguas del Medio Oriente usaban el antebrazo desde el codo hasta la punta del dedo central, que extendido como una medida lineal aproximada. Más tarde su nombre se adoptó como la norma de la medida de longitud.
Los egipcios usaban el codo real, que tenía algo más de 20 pulgadas y media. Y como los hebreos probablemente usaron el codo egipcio durante su larga estadía en el país, es razonable suponer que esa era la norma que usaron en la construcción del santuario. El zócalo al que se hace referencia al final del verso significa el borde inferior de una obra, en este caso del altar. Leamos ahora los versos del 14 al 17 de la lección. Y desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo, 2 codos y la anchura de 1 codo. Y desde la cornisa hasta la cornisa mayor, 4 codos y el ancho de 1 codo. El altar era de 4 codos y encima del altar había 4 cuernos. Y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo el borde alrededor, y la base de 1 codo por todos lados, y sus gradas estaban al oriente. Muchos arquitectos modernos describen al templo explicado por Ezequiel como totalmente realizable en términos físicos. Cada verso del capítulo 40 al 48 sobre la descripción del templo se puede representar en planos e imágenes. De hecho, todos los edificios descritos como atrios, templos, lugar santísimo y el altar tienen medidas proporcionalmente exactas. Los que ven la visión de Ezequiel como un físico real se fundamentan en que un templo espiritual no necesitaría el especial trato que el profeta expresa a lo largo del libro. En Ezequiel 43:20 se les dice a los ministros que tendrán que limpiar y purificar el templo. En Ezequiel 42:14 se le indica a los levitas que tienen que cambiar sus vestiduras antes de entrar o salir del templo, una costumbre muy real y física que se tiene que requerir de un lugar físico. La pregunta para los intérpretes bíblicos es cómo entender el cumplimiento de la visión. ¿Es el templo de Ezequiel una visión real y física erigida en la tierra de Israel? ¿O es la visión que pretende ser entendida simbólicamente? Para aquellos que creen que el templo es un edificio físico, ¿cuándo se cumplió exactamente la profecía? Ningún templo como el descrito jamás existió en la historia de Israel. Por otra parte, si la construcción del templo está por cumplirse en el futuro, ¿cómo se explica la discusión de los sacrificios de animales a la luz de la muerte de Cristo, que sabemos que puso fin a los sacrificios del Antiguo Testamento? Para aquellos que nos gusta creer que la visión es simbólica, ¿cómo podremos explicar los significativos detalles extremos en la medición y el procedimiento? Hay 260 versículos bíblicos que dan medidas arquitectónicas detalladas del templo. El énfasis en la función sacerdotal pudiera parecer exagerada si la visión fuera meramente simbólica. La realidad es que la dificultad de interpretar la visión del templo de Ezequiel no se limita solamente a los eruditos cristianos. También ha sido un problema para los judíos. Sabios en ese campo señalan que los rabinos talmúdicos creían que las imágenes de las visiones eran lo suficientemente difíciles como para entender que los profetas que tuvieron las visiones tendrían que venir ellos mismos a explicarlas al pueblo. Creo que no debemos apartarnos de la realidad de Ezequiel. Él fue un sacerdote y es posible que el propósito de Dios
al mostrarle esta visión pudiera ser el de transmitir el mayor sentido de la promesa de que la presencia del Señor volvería a habitar con su pueblo en un templo glorioso, asistido por una clase sacerdotal purificada. Estas imágenes tendrían entonces su cumplimiento en la venida del verdadero Mesías de Israel, Jesucristo. De manera muy personal, esta interpretación me satisface y también desde esa perspectiva creo que los versos siguientes lo confirman. Leamos los versos del 18 al 21 del libro de Ezequiel, los versos del capítulo 43. Y me dijo: Hijo de hombre, así ha dicho Jehová, estas son las ordenanzas del altar el día en que sea hecho, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice el Señor, para ministrar ante mí darás un becerro de la vacada para expiación. Y tomarás de su sangre y pondrás en los 4 cuernos del altar y en las 4 esquinas del descanso y en el borde alrededor. Así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. El profeta da inicio a la explicación de los ritos de consagración del altar, que habrían de durar 7 días. Dice que el primer día se sacrificará un novillo y parte de su sangre será derramada sobre los cuernos del altar y parte sobre los ángulos del cuadrado de su base y sobre su borde. El sacrificio expiatorio que aquí se indica debía realizarse en un lugar designado sin especificar más su localización. Se han hecho diversas conjeturas. Unos dicen que era alrededor del santuario, otros que detrás del santuario, inclusive hay algunos que suponen que ese lugar está fuera del recinto sagrado, incluido en el muro exterior. Esto abona a entender que la visión era una promesa del Mesías encarnado que también fue sacrificado fuera del templo. Una vez terminados los ritos de los 7 días, los sacerdotes ofrecían los sacrificios ordinarios, pues el altar ya había sido purificado y consagrado definitivamente para el culto. Los sacrificios ordinarios eran los holocaustos, en los que se quemaba toda víctima de holocausto. Aparte de la visión del profeta, es menester que expliquemos que en la reconstrucción del templo acontecida después del decreto de Ciro en el año 538 a.C., los repatriados no pretendieron ajustarse a los moldes propuestos por el gran profeta del exilio, ni sus puntos de vista en la organización del culto. El templo físico construido luego del exilio babilónico era más pequeño que el de la visión, y el culto tampoco guardaba con exactitud la profecía. En el Nuevo Testamento el Cordero sacrificado es Cristo. Esta es la nueva propiciación. En el Evangelio de Juan hay un marcado énfasis en que este es el Cordero que quita los pecados del mundo. Es por eso que en las tradiciones cristianas modernas hay una concepción distinta a lo expresado en las visiones proféticas del Antiguo Testamento o las judías actuales. Creo que para estos conceptos, nosotros los cristianos debemos fundamentar nuestras convicciones en lo que nos dice Mateo 12:6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Jesucristo ahora es el sumo sacerdote mucho más allá del santuario. En el Antiguo Testamento, el concepto pueblo de Dios tiene como trasfondo la experiencia del pueblo peregrino escogido por Dios. Desde el Génesis, pasando por el Éxodo,
se va configurando la existencia de un pueblo que lucha en medio de las opresiones y la esperanza de la liberación. Es el pueblo sacerdote, es el pueblo santo, apartado con un propósito por Dios. En su relación con Dios, el pueblo vive en un pacto con Él. Como su iniciativa y plan de salvación, Dios insiste en mantener una comunión con su pueblo para que camine en justicia, en verdad y hacia la libertad plena como regalo a todas las naciones. El pacto es un don de Dios a partir de un acto liberador en amor. En ese pacto Dios asume un compromiso de ofrecer plena vida y abundante. Es un nuevo pacto, es una relación amorosa manifestada en la vida, en el ministerio, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Así Dios mantiene una relación con su pueblo, cumpliendo su promesa. El nuevo pacto subraya que los llamados y llamadas a vivir la fe en la convocatoria del reinado de Dios viven bajo la guía del Espíritu Santo. El pueblo cristiano, visto como el nuevo Israel, se congrega para celebrar lo que Dios ha hecho, como comunidad mesiánica que celebra en la adoración a partir de la resurrección de Cristo, la vida de Dios en medio de su pueblo. El evangelio cristiano es para toda raza, lengua, nación, pueblo y sexo. Es un evangelio que asegura que las diversidades y las diferencias están dadas e incluidas porque hay gracia, aceptación y afirmación en el pueblo de Dios. Jesucristo redime, acepta, transforma y conduce a la mesa del reinado de Dios a todos los que en Él creen de corazón. En este Evangelio de Jesús, el que despierta en muchas iglesias un vivo interés en el mensaje de esperanza en tiempos de aflicción. El mandato es de acompañar, consolar y compartir las buenas nuevas de regeneración y transformación para todo el universo. Es menester que todo cristiano ejerza un ministerio de intersección, cuya necesidad se evidencia justo en medio del momento en que vivimos. El mundo necesita iglesias comprometidas con la causa de Dios en este mundo, en medio de los conflictos, en medio del sufrimiento. Si somos linaje escogido, es solo por la gracia de Dios y no por una virtud especial que nosotros poseamos. Al ser incorporados en el nuevo pueblo de Dios, fuimos adquiridos por la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Fuimos bendecidos y esa bendición es para compartirla y no retenerla como exclusividad. La lección de hoy nos muestra a Ezequiel como profeta judío, pero también es un visionario que desea animar la esperanza del pueblo en medio de la crisis del exilio. Nosotros, constituyentes del nuevo Israel de Dios, somos portadores del compromiso de seguir a Jesús en el cumplimiento del discipulado ya asumido. Dios nos está esperando en el camino que Ezequiel nos ha enseñado a confiar, a tener visión y determinación en medio de nuestro exilio, la pandemia del coronavirus. Confiemos en que la promesa de Dios para la reconstrucción del pueblo y del santuario se cumple en nosotras y en nosotros. Oremos. Señor de infinita bondad y misericordia, te damos gracias por haber seleccionado a tu pueblo para ser real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido para honrarte y servirte. Guíanos y ayúdanos a movernos con fervor al cumplimiento de tu voluntad. Confiamos en que esta tarea tú habrás de darnos fuerzas para que podamos alcanzar el éxito
que será totalmente para tu gloria. Que Jesús y el Espíritu Santo nos acompañen y nos dirían siempre. Amén.